Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión del 10 de marzo del 2025. Y bueno, pues yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy aquí en Mesa Política sustituyendo a la periodista Lucía Lagunes Huerta. Yo estaré acompañándoles a lo largo de esta emisión para hablar de temas muy interesantes, incluso coyunturales en el tema del 8M. Y bueno, pues para poder dialogar, tengo que darle la bienvenida, bueno, pues a mujeres protagonistas del debate público contemporáneo. Y bueno, pues quiero agradecer su presencia y presentarlas. Ellas son Angélica de la Peña, Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera Rodríguez. Muy buenos días, muchas gracias, bienvenidas por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues es un tema coyuntural. Yo quiero abrir el día de hoy, porque no podemos dejar pasar este momento. Vamos a tener varios temas, pero el 8M, ¿cómo llegamos las mujeres al 8M? Ya lo hablaron la semana pasada, pero ¿cómo reaccionó la primera presidenta de este país al 8M? Por la tarde-noche del sábado a la agencia CIMAC Noticias, pues nos llegaron algunos reportes incluso de periodistas donde hubo represión en algunos estados, en Pachuca, en Yucatán, en Chihuahua. Y bueno, pues no podemos dejar pasar la huelga de hambre de madres que estuvieron en el Zócalo, de madres de víctimas de feminicidio, que hasta el momento siguen en huelga y que no fueron recibidas todavía por la presidenta Sheinbaum Pardo. En fin, hay todo un contexto, una marcha multitudinaria. Se hablaba en números oficiales que habíamos roto cifras récord en la Ciudad de México, cada vez crece más. En fin, yo quiero preguntarles cómo llegamos a este 8M, cómo lo vivimos en México, las mexicanas. Y bueno, pues para este recuento vamos a comenzar, si quieren, este debate. Marta Tagle, buenos días. Llegamos todas a este 8M. ¿Cómo lo viviste? Hola, qué gusto saludar a mis compañeras Angélica, Ana Margarita y por supuesto a ti y a todo el equipo de CIMAC Radio esta mañana. Y por de entrada, déjenme decirles que a mí el 8 de marzo, las marchas del 8 de marzo me llenan de mucha esperanza, a pesar de todo lo que has comentado, de todo lo que pasa en la marcha, siempre ir y toparte con todas estas mujeres saliendo a la calle, a tomar las calles y además verla llena de mujeres de todas las generaciones, ¿no? Desde muy jovencitas, incluso hoy vimos también a muchas niñas y niños que iban de la mano de su madre, hasta personas muy adultas. También me tocó ver a varias personas con silla de ruedas incluso. Entonces, eso siempre motiva porque dices, de alguna manera algo ha hecho bien el feminismo porque hay tantas mujeres conscientes de sus derechos y aunque justo la salida a las calles es para exigir que esos derechos sean una realidad, pues de entrada el tener a un grupo de mujeres tan importante movilizados en este 8 de marzo siempre pues te llena de esperanza, de alegría, de saber que hay una especie de pase de estafeta con estas nuevas generaciones de jóvenes que no están dispuestas ya a quedarse calladas, que alzan la voz con tal fuerza y determinación. Entonces, de entrada decirte que eso me parece, a mí me encanta, ¿no? A mí me gusta mucho ir a las marchas, aunque el calor estuvo muy bueno en esta ocasión. Me encanta ir a la marcha y estar ahí. Ya no brinco como antes, pero ahí estoy. Y lo que sí decirte con respecto a tu pregunta es que incluso las vallas que ya son tradicionales en la anterior administración y esta, ¿no? De tapear todo de vallas, yo decía, cuesta, creo o sea, si todo lo que gastan en proteger los edificios y monumentos históricos lo gastaran en la seguridad de las mujeres, ¿no? De seguro que
que nos iría mejor, pero o sea, el tema de las vallas se repite ya marcha con marcha y además particularmente las vemos reforzadas en las marchas de mujeres, porque hay otras manifestaciones en esta calle del Zócalo de la Ciudad de México y lo mismo sucede en otras partes del país y no se protegen tanto como cuando son las marchas del 8 de marzo, ¿no? Entonces, ya son tradicionales, pero ahora para que además las disfrutáramos, lo digo entre comillas, las que rodean el Palacio de Bellas Artes las pintaron de rosita, ¿no? Para que ahí tuviera ahí un toque femenino. Pretendía ser violeta, pero se veía más rosita. Y obvio las mujeres las intervinieron. Y la valla que estaba en el Zócalo, ¿no? Decía, las mujeres llegamos todas hasta aquí. O sea, no hay más allá de la valla. Y creo que eso es muy sintomático, ¿no? O sea, el llegamos todas es no llegamos todas al palacio. Y además, después también, porque yo no lo vi temprano, sino hasta desde que terminó, hasta que yo salí por lo menos de la marcha, es que la presidenta tuvo un evento en el Palacio, pues también con las más cercanas, ¿no? Donde, entre otras cosas, decretó el fin del feminicidio, que ojalá fuera que con una declaración se eliminara, dijo, ni un feminicidio más, y pues eso nos queda a quienes estamos marchando en la calle, esa exigencia y todas estas exigencias de las mujeres, pues de que se acaben las violencias, pero cuando estás en el ejercicio público, pues decir ni un feminicidio más no puede ser una mera consigna, sino tendría que ser un plan de acción para que no haya ni un feminicidio más. Pero además estuvo reunida también con unas cuantas, con las más cercanas, con las que coinciden con su forma de pensar de su gobierno y no con todas aquellas diversas que somos las mujeres en este país. Entonces, nuevamente queda claro que no llegamos todas y que en todo caso llegamos hasta donde lo marcaron con esa valla. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esa esperanza que nos da el encontrarnos en la calle, mirar a nuevas generaciones, creo que es muy refrescante. Cada vez no sé, tenemos nuevas imágenes para las nuevas generaciones, donde exactamente eso, exigen una vida libre de violencia. A mí me hubiese encantado que en mi infancia pudiera yo salir a la calle a decir eso. Eso ya me encontró de adulta, ya me encontró grande, pero me fascina encontrar a las niñas y a las adolescentes haciendo eso, exigiendo una vida libre de violencia. Desde luego, yo me quedo también con esta parte simbólica, Alma Margarita. Yo te quiero preguntar si este evento élite en la mañana de Claudia Sheinbaum, pues fue muy simbólico. Fue una valla, había una valla de separación muy importante entre las electoras, entre la ciudadanía y la valla después de la valla, que fue con pues mujeres pues muy pulcras, muy entaconadas, otro tipo de evento completamente distinto. Eh, es simbólica esta manifestación de Claudia Sheinbaum. Eh, Hubiésemos esperado otro tipo de mensaje, porque más allá de lo que decía en el discurso, me parece que todo lo simbólico que la acompañó muy temprano habla y nos hablaba de un distanciamiento también del que ya hemos documentado desde hace mucho tiempo, que no tiene cercanía Sheinbaum precisamente con los movimientos feministas y de mujeres. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué opinas, Alma Margarita? Tu micro está apagado. Ahí, Sí, adelante. gracias. Buenos días y mucho gusto saludarlas. Encantada de estar con ustedes como siempre. Eh, Efectivamente, hay un distanciamiento, hay un mensaje muy claro. eh, por un lado va el discurso y por otro lado va lo que vemos en los hechos. Y aunque yo comparto mucho este sentir esperanzador del que habla Marta también, eh, cuando ya estamos en la marcha, cuando estamos presentes, es acongojante leer las consignas, las escritas y también los pronunciamientos y las madres, ves, desde las niñas, personas que van en sillas efectivamente, pero también muchas madres buscadoras que están ahí porque tienen la esperanza de que se les escuche y que se diga, a ver, aquí, ¿qué está pasando con la investigación? ¿Dónde están los datos? Me parece que
hay un mensaje de mucha distancia y no hay una posición abierta de diálogo. En el sexenio pasado no se recibió a las madres buscadoras y ahora hay una reproducción. El periodismo en general, se ha focalizado mucho en los daños, en los eventos así de lo que sucede, y es el periodismo crítico que está levantando y denunciando todas las exigencias de lo que no se ha cumplido, de las simulaciones que hay en el maquillaje de cifras, de cambiar cuando son feminicidios y que desaparecen y entonces bajan los feminicidios, o sea, este juego con las cifras, que pasó lo mismo con el presupuesto, ¿no? O sea, se infló con otros programas y entonces el presupuesto de las mujeres aumentó, pero no tenía nada que ver con la violencia y con la igualdad. Entonces, hay una prolongación en la política pública práctica, no en el discurso, porque su discurso es diferente, de lo que veníamos viviendo en el sexenio anterior. Hay una reproducción de eso en los hechos, no en el discurso. Eh, Sin embargo, sí hay, o sea, aunque estoy diciendo eso, pero también hay diferencias en términos de que eh, sí se requiere, por ejemplo, poder escuchar esas voces de las periodistas críticas que están señalando, de las feministas, de las madres buscadoras, de todos estos grupos que están exigiendo soluciones. Sí se debería abrir esa puerta, no se ha abierto. Se ha criminalizado muchísimo a las activistas, las están levantando. O sea, a mí me parece que esta criminalización y este aparato de que, no sé, 10 policías van y levantan a una, dos o tres, o sea, como si fueran criminales realmente, y no lo vemos eso en otras situaciones donde está el delito ahí infraganti. Entonces, sí creo que hay varios mensajes que nos debemos de preocupar, aunque ella en el discurso está diciendo otra cosa. Y yo creo que ella está viviendo todos estos techos y pisos. Ella no está exenta tampoco al interior de su partido, como hemos visto que sucede a cualquier mujer de cualquier partido, en cualquier empresa, en cualquier trabajo. Esta violencia política, ella también la está viviendo. O sea, no importa qué lugar ocupes. Entonces, mi sentir hacia ella, sí cuestiono todo esto, pero tampoco dejo de ver lo que está viviendo. Bien, Alma Margarita, vamos a hacer nuestro primer corte. Dame un segundo y volvemos para seguir dialogando sobre el tema y también retomar a Angélica de la Peña. Bien, antes de irnos a pausa, les quiero recordar el número en cabina es 55 35 08 47 61 y también nos pueden escribir en nuestras redes sociales. En CIMAC Noticias. También las retransmisiones las pueden escuchar en esa radio. Y bueno, pues esto es Mesa Política y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Mesa Política y bueno, nos planteaba algo muy interesante, Alma Margarita, y nos decía, bueno, en el discurso estamos las mujeres, a diferencia de lo que tenía su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pero los hechos seguimos en una misma circunstancia. Me parece muy interesante poder mirar cómo se ha ido incorporando en el discurso el movimiento de mujeres, pero esto no quiere decir, desde luego, que la violencia o se esté atendiendo el tema de violencia. Ese es el tema preocupante. Sin duda el lenguaje no es neutro y tendría que estar también en el análisis. Bueno, pues Angélica de la Peña, andas por ahí, queríamos preguntarte cómo viviste el 8M, el muro de la vergüenza, madres, 2 días antes, el 6 de marzo estábamos documentando 5 madres, hermanas, familiares de víctimas de feminicidio en huelga de hambre y no han sido recibidas por Claudia Sheinbaum, a unos pasos de Palacio Nacional. Y estas son las contradicciones, pero tendremos que hablar de este tema. ¿Cómo lo viviste, Angélica de la Peña? ¿Qué opinas
de esta conmemoración con México y su primera presidenta frente al 8M. Bueno, por ser la primera presidenta con A, ha creado muchas expectativas, más allá de simpatizar o no cada una de nosotras con el partido que la postuló. Sin embargo, me parece que siguen sin oír a las mujeres, no hay una diferencia respecto al comportamiento de los hombres y las expectativas se caen, sobre todo cuando ves que solamente, igual que los otros, oye a las mujeres que la lisonjean, es incapaz de abrir las puertas de Palacio a comisiones de feministas, de madres buscadoras, defensoras de los derechos humanos, y lo que hace es hacer lo mismo, poner vallas metálicas y nos insulta pintándola de rosa morado. O sea, ese es un insulto a nosotras. Entonces, me parece que sí hay serios problemas en el país, muy graves. Todos estos lugares de exterminio que nos recuerdan el holocausto, perpetrado por los nazis, y ves periódicos como el de Querétaro que permiten que caricaturistas usen el logo del feminismo, poniendo ahí, insertando de manera maliciosa y además insultante el logo de los nazis, cuando son los nazis los que perpetraron también el asesinato de feministas, además de otras personas, judíos, socialistas, gays, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el país no está bien. Me parece que se ha olvidado que los tratados internacionales sobre derechos humanos y las propias leyes que hemos impulsado, todas las que estamos aquí y otras que ya no están, plantean con toda puntualidad la prevención. Utilizar la propaganda, la prevención antes de que se tenga que enfrentar un delito. Todos estos delitos son resultado de que el gobierno no está haciendo absolutamente nada, está enfrentado, sigue polarizando. A los gobiernos estatales están ahí alineados porque pues más del 90% de los recursos que reciben vienen del erario federal, y entonces empieza a haber como una conjunción ahí de complicidades en donde se pasan la bolita y ya no hay, por cierto, ningún estado de las 32 entidades federativas que se escape de tener este tipo de problemas que afectan cada vez más a las mujeres y a las niñas. Nadie puede negar del gobierno, del que sea, de cualquier orden de gobierno, el crecimiento que hay de trata de niñas y mujeres. Cada vez son más pequeñas las niñas y los niños que desaparecen con fines de explotación sexual. No le demos vuelta al asunto. Así es. México ocupa uno de los primeros 3 lugares en pornografía infantil en el mundo. Y por supuesto necesitamos señalar que la desaparición de mujeres también cada vez crece más. La desaparición forzada de mujeres cada vez crece más. Mujeres que no tienen nada que ver, igual que muchos hombres, no están vinculados, iban pasando una carretera, iban de vacaciones a otro estado y de repente desaparecen. Y si acaso, meses después, los encuentran en alguna fosa, porque cada vez hay más situaciones como la que encontramos en Teuchitlán, antes en Tlaquepaque. Bueno, tenemos prácticamente historias nefastas, horribles, funestas de crematorios clandestinos en donde desaparecen así a muchísimas personas, la inmensa mayoría jóvenes menores de 35 años. Entonces, sí estamos ante una situación muy complicada. La presidenta, y con eso termino, necesita empoderarse. No tiene aliados dentro de Morena. Lo vimos. Los señores en su narcisismo se juntan, están atentos a la foto, todos ellos en complicidad, ¿sí? Y no están atentos a la espera como antes. ¿Qué esperanzas que con López Obrador hicieran eso? Todos estaban atentos a ver a qué horas va a salir el señor presidente para rodearlo y, bueno, pelearse por sacarse la foto con él. Hoy fue horrible lo que le hicieron sus propios compañeros, la presidenta de Morena, a la presidenta de México. Tiene que darse cuenta que tiene que voltear a las mujeres que todavía hay algunas que siguen pensando que es verdad que se pueden hacer cosas con ella. Y están felices de haber influido en la Carta de los 15 Derechos que impulsó la secretaria de las Mujeres, y que están de acuerdo porque contribuyeron de alguna manera a los 10 puntos que la presidenta
el 8 adentro, con sus, insisto, con mujeres que la lisonjean, presenta de qué es lo que va a distinguir a su gobierno. Ya basta de propaganda, ya basta de simular. La presidenta tiene que empoderarse. Yo, que no voté por ella, me apena terriblemente que la maltraten de esa manera. No lo podemos permitir, pero ella tiene que dar el salto. Ella tiene que decir, a ver, ciertamente yo me apoyo en todas ustedes, porque debe entender que de otra manera no va. Por más que pueda tener buenas intenciones, no va a salir adelante en los reclamos y le van a venir encima, porque cada vez va a tener menos gobernabilidad, incluso con los suyos y con las suyas. Políticos reflejando abiertamente este machismo, dándole la espalda totalmente a la presidenta, da la vuelta y aunque después se disculpan y dicen, bueno, la algarabía del pueblo nos hizo voltear y darle la espalda, en fin. Fue simbólico en la vida. Yo, de periodista, he podido documentar que alguien de sus allegados le dieran la espalda. Es impresionante lo que sucede. Me parece que es simbólico lo que sucede en el Zócalo y efectivamente es para darse cuenta, eh, pues eso, que está rodeada de hombres machistas, sin duda, y que lo han demostrado una y otra vez. Y eso es la verdad. Y eso es lo que nos lleva a las calles a las mujeres a resistir, es decir, el hartazgo, parte de la digna rabia de decir, somos y seguimos siendo ciudadanas de segunda en este país y en el mundo entero. Y seguimos saliendo sin duda a un espacio público a ser incómodas porque el espacio público parece que no nos pertenece. Y bueno, pues seguimos recibiendo ataques por por salir a ocupar el espacio público, seguimos siendo incómodas. Hay otras maneras de resistir, todavía nos siguen diciendo, todavía no se acostumbran y tendrán que acostumbrarse porque ese es el espacio que siempre hemos ocupado y que seguiremos ocupando, pero sin duda la violencia política en razón de género es un tema que hay que abordar. Y para esto, nos enlazamos con otro tema, y este es de otro partido, pero hablamos de la misma violencia política. Y este tiene que ver con Alejandro Moreno. Alejandro Moreno fue sancionado por violencia política en razón de género. No es la primera vez, debo de decirlo, porque desde el año pasado nosotras documentamos en CIMAC Noticias también que la diputada Montserrat Arcos Velázquez había denunciado ante el INE, en ese momento estábamos en un periodo electoral, bueno, pues Alejandro Moreno Cárdenas y también a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, entonces, bueno, secretario de Finanzas, por eso, por violencia política en razón de género, y lo acusaban, bueno, pues un esquema de corrupción y desvío por 32 millones de pesos, pero además una serie de violencias en contra de la diputada que estuvieron varios meses en los medios de comunicación y ahora tenemos de nueva cuenta otro caso y que se acumulan. En este caso, Alito, como se le conoce, bueno, pues de nueva cuenta es sancionado. Ahora es el Tribunal Electoral de Tamaulipas que emitió una sentencia. Esta sentencia, bueno, pues tiene que ver por la manera en cómo destituyeron arbitrariamente a Mayra Rocío Ojeda Chávez en su cargo del PRI estatal y bueno, tiene que ver con la licencia que ella pide por embarazo. La destituyen. Marta Tagle, además de la circunstancia tan violenta, eh, pues siguen acumulando. ¿Qué pasa con políticos que siguen acumulando denuncias y siguen en el ejercicio de su cargo? Entonces, tanto la denuncia como un pacto patriarcal para seguir ejerciendo. ¿Dónde vamos a encontrar las mujeres, pues una respuesta de justicia si ni siquiera las leyes nos permiten eso? ¿Por qué? Porque las acumulan en el cajón, cierran el cajón y siguen ejerciendo tal cual. Adelante, Marta Tagle. Sí, pues mira, para responder puntualmente a lo que me dices, primero quiero decir que, o sea, la frase más, la respuesta más directa es decir que lo que pasa es que los hombres son los que siguen teniendo el poder. O sea, lo que vemos con Alito, lo que vimos, lo que hemos estado viendo con la presidenta, lo que hemos
con muchas mujeres que estamos en la política ejerciendo nuestro derecho, porque o sea, hay que insistir, o sea, el derecho a formar parte de las decisiones públicas es un derecho de las mujeres, ¿no? No es ninguna concesión ni nada que nos dan permiso, ni, ¿no? O sea, ha requerido muchos años de lucha para estar ahí, pero en realidad quienes siguen teniendo y detentando el poder son los hombres, ¿no? Entonces, escuchaba yo a Alma Margarita que decía todo este tema de cómo nos tenemos que seguir batallando contra estos techos de cristal y yo he venido manejando la idea y seguramente Margarita coincidirá y Angélica es muy probable que también que hemos pasado de los techos de cristal a una especie de cajas de cristal, ¿no? Porque ahora estamos ahí arriba expuestas, ¿no? O sea, veamos a la presidenta que en esta imagen del cortón o de la grosería de sus compañeros machos de partido, ¿no? Está ahí ella, ¿no? Y hay alrededor de ella un montón de barreras invisibles que no le están permitiendo tomar decisiones, porque al final de cuentas está, y sí, obviamente para romper el techo de cristal y las paredes de cristal también se requiere de la fuerza propia, como bien decía Angélica, pero veamos también lo que sucedió en el Congreso con la reforma esta llamada contra el nepotismo. O sea, a los señores les valió y la mandaron hasta el 30, ¿no? Y no es porque crean o queramos que el Congreso sea una oficialía de partes, que hemos estado en el Congreso, hemos exigido que no todo lo que mande presidente o presidenta se apruebe, que se discute, que no sé qué. Eso debe de ser, pero ya van varios reveses que el Congreso le da por proteger sus intereses, porque además esta reforma contra el nepotismo es para proteger los intereses de los señores machos que están ahí, ¿no? Y en su momento también tuvo otro revés muy claro con el tema de la CNDH, ¿no? No era la candidata de Claudia Marta. Rosario Piedra. Dame un segundo, me quedo con este argumento. Dame un segundo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar el tema de nepotismo porque también es importante cómo menosprecian esta iniciativa que envía la presidenta. No perdamos la idea. Vamos a una breve pausa y bueno, les recuerdo el número en cabina es 55 35 08 47 61. Volvemos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Mesa Política y bueno, pues nos quedamos escuchando a Marta Tagle, nos hablas precisamente de esta machirulada contra la presidenta. Está en el pináculo y no solamente le dan la espalda a sus cercanos en partido, sino nos hablabas de esta iniciativa del nepotismo que efectivamente ellos hacen lo que quieren con esta iniciativa y la avientan hasta el 2030. Adelante, Marta, continuamos con el argumento, por favor. Y muy rápido para que mis compañeras también puedan reaccionar, me parece que el caso de Alito pues se inscribe en lo mismo, ¿no? O sea, el tipo cree que tiene el poder, así además lo ha demostrado, lo han teniendo al frente de este partido, y no importa las múltiples sentencias que pueda haber de violencia política en su contra y contra la de muchos otros que están ahí detentando espacios de decisión política porque al final de cuentas ellos siguen teniendo el poder, ¿no? Y las sentencias pues terminan no haciéndole ni cosquillas, ¿no? Porque me parece que desafortunadamente la posibilidad de que hubiera efectos de estas sentencias reales como el que puedan perder este tipo de cargos, de acceder a candidaturas, es algo que se ha diluido en las decisiones de los tribunales y finalmente no están teniendo una sanción efectiva. Entonces estamos teniendo estos señores que pues siguen teniendo el poder y que además pues saben que si hay una sentencia en su contra no va a pasar nada, ¿no? En los hechos y que pues al final de cuentas ellos van a seguir ahí. Y me parece que son los que siguen en todos los partidos tomando decisiones y mandando en este país. Bien, muchas gracias, Alma Margarita. Bueno, pues nos deja aquí Marta Tagle, hombres en el poder, en los principales cargos, acumulando en el cajón sentencias. Y las mujeres, pues no encontramos justicia. En este caso es Alito. Este es una referencia, Alito, pero no es exclusivo. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Alma Margarita? Eh, Me parece que es un ejemplo, pero tenemos una lista de ejemplos como Alito,
¿no? En términos de que me gustaría a mí destacar que en las feministas hemos teorizado, hemos hecho investigaciones, eh, una serie de categorías do- donde ponemos los techos de cristal, los techos pegajosos, los techos de cemento, las acciones afirmativas, los protocolos de investigar, los protocolos que son para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia al interior de cada empresa, partido, institución. O sea, están las estructuras llenas de propuestas, documentos, iniciativas que se han aprobado. Tanto Angélica como Marta han sido copartícipes de todas estas cosas que desde afuera la sociedad civil hemos estado también empujando. Sin embargo, cuando vemos que se tiene que aplicar de manera rigurosa, no se hace. La cultura patriarcal, los pactos patriarcales, la misoginia está presente y podemos ver muchos ejemplos. Eh, Lo, lo que vimos de la presidenta es un ejemplo de lo que sucede de los distintos tipos de violencia en todas partes, en todos los ámbitos. Y así como hablamos de la violencia contra las mujeres y decimos que empiece en la casa, que es el lugar más peligroso, no es la calle, sino es la casa. También la calle hoy, ¿no? Por todas las nuevas estrategias familiares o amantes, maridos, etcétera. En la violencia política pasa lo mismo. Al interior de sus propios partidos, y los ataques Se nos está cortando la simulados. comunicación, Alma Margarita, contigo. El internet está fallando un poquito. Em, a lo mejor si Ya puedes apagar tu cámara, a mejor. lo mejor puede tener mejor sonido. Adelante, A ver. adelante. Sí, adelante, por favor. No, decía precisamente que así como en la violencia política contra las mujeres, lo hemos visto en la casa, la violencia, perdón, la violencia en general, la violencia política en razón de género, lo vemos perfectamente como al interior de los partidos, de sus propios partidos, hombres y mujeres lamentablemente también, lo están reproduciendo. Entonces, hemos hecho tantos esfuerzos para que quienes lleguen ahí hagan políticas públicas para garantizar que se cumplan nuestros derechos. No es suficiente que esté escrito. Así que tenemos que garantizar que haya una cultura que nos permita fortalecer en la teoría y en la práctica, también en la educación, que tolerancia cero significa este tipo de comportamientos en las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la nación que realmente se apliquen, pero de manera eficiente, fehaciente. Y lo que estamos viviendo, como repito, podemos cuestionar mucho la falta de claridad y lo que insistía Angélica, que estoy totalmente de acuerdo con ella, que tiene que reaccionar, pero tampoco estoy ciega de lo que acabo de mencionar, o sea, no la tiene fácil y por eso, precisamente por eso, tiene que reaccionar. Bien, bueno, pues mira, nos deja Angélica de la Peña, nos deja Alma Margarita un tema importante, pactos patriarcales intactos. Seguimos las mujeres en construcción constante, pero los pactos patriarcales siguen intactos. ¿Cómo culturalmente, cómo podemos romperlo? Jurídicamente, ¿cómo podemos romperlo? Nos deja un tema muy interesante. ¿Cómo miras esta sanción de Alito? Y desde luego que él es un ejemplo, pero como bien nos dice Alma Margarita, hay una lista enorme de políticos violentos y que siguen ejerciendo en el cargo. Bueno, Marta decía que las decisiones de los organismos, de los órganos jurisdiccionales tardan mucho en responderle a las mujeres. Parece que eso tiene una de las bases para seguir perpetrando este tipo de acciones, es desde todos los espacios. Son ejemplos de que pues no basta que denuncies porque va a pasar, bueno, vas a salir de tu embarazo y va a llegar tu bebé a cumplir un año. Vaya, estoy siendo
un poco exagerando quizás, pero la verdad es que el caso de esta compañera del PRI, que fue finalmente reconocida su denuncia contra el presidente del PRI, no es más que un ejemplo de lo que pasa en todos los partidos. Muchas, la inmensa mayoría, no se atreven a denunciar. Y otras, pues ahí siguen haciendo talacha, disimulando, y poniéndose incluso de lado de los señores, esperando que en algún momento ellos les reconozcan y volteen a verlas. O sea, el problema dentro de los partidos es un problema que refleja cómo está la sociedad. No es que sean los partidos diferentes a cómo es la sociedad. En la sociedad hay un sistema estructural, un machismo que lo vemos, los vimos ahora alrededor de los días antes de la marcha, en donde de repente tenías en todos los chats reclamos de señores de por qué nomás ustedes y nosotros también tenemos derecho a acompañarlas. Bueno, nosotros vamos a marchar también en un día. Y hubo iniciativas locas aparentemente de varios señores llamando a su propia marcha diciendo, vamos a exigir que no haya violencia contra los hombres. O sea, el nivel de irrisorio, de burla, de tergiversación de las agendas feministas y de las mujeres que aún no siendo feministas tienen que salir a la calle porque son víctimas, es un horror. Esas reacciones demuestran que ha habido, a tu pregunta, y coincidiendo con Alma, ha habido un abandono por parte del Estado. Una cosa es que las feministas hayamos desde hace más de 2 siglos constituido nuestras agendas, las claves, qué es lo que hay que hacer, ubicar científicamente por qué la mujer sufre discriminación. Y otra cosa muy distinta ha sido que finalmente en el siglo pasado empecemos a cambiar las leyes, empecemos a cambiar este estado de cosas a partir de decir esto tiene que cambiar y oficialmente ya tienes un estatus donde existe una ley. Pero otra cosa es que esa ley se aplique. En ese momento es donde estamos ahora y por desgracia, insisto, hay mucha simulación. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir exigiendo, porque esto no se acaba simplemente con la ley y mucho menos se acaba teniendo paridad en los organismos de gobierno, sean de cualquier poder o de cualquier orden de gobierno, como ya lo estamos constatando. Es un asunto estructural que nos va a llevar mucho tiempo y no podemos dejar de insistir que tenemos que seguir trabajando y exigiendo a quienes están ahí en esos espacios de poder a que nos cumplan a las mujeres, a ese 52% de la población, respecto de nuestra exigencia a ser reconocidas como sujetas plenas de derechos. Nos quedamos con este mensaje, Angélica de la Peña. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Mesa Política. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y en breve volvemos. Y bueno, pues vamos a platicar, interesantísimo lo que hemos visto, la reacción de las mexicanas y ante el 8M, y bueno, pues cómo llegó nuestra primera presidenta mujer a esta conmemoración, y también estamos hablando de casos de violencia política de género. En este marco del 8M, bueno, pues se lanzó en un evento en Presidencia, en una de las mañaneras del pueblo, la cartilla de las mujeres. La cartilla de las mujeres, bueno, pues fue presentada por Citlali Hernández ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues ellas nos dicen que esta cartilla, que además está por traducirse a lenguas indígenas, bueno, pues nos va a mermar parte de las injusticias históricas y cotidianas que atravesamos las mujeres. Entre ellos, bueno, pues la dieron a conocer en un PDF donde vamos a conocer las mujeres nuestros derechos, ¿no? Son 15 derechos donde se acercan en este PDF. Me parece que
se queda corta, Marta Tagle, esta presentación. Me parece que la cartilla de las mujeres era un proyecto mucho más ambicioso, porque, bueno, pues venía de una propuesta, un compromiso, el número 54 en específico de la presidenta, bueno, pues a nivel nacional para las mujeres, pero bueno, ¿cómo lo lees, Marta Tagle, la cartilla de las mujeres? ¿Y para qué llega este documento, esta información a nosotras? Sí, Lisbeth, pues lo hemos venido hablando de esta cartilla de las mujeres. Recordemos que es pues prácticamente una de las primeras acciones que dio a conocer la presidenta que echarían a andar, ¿no? Y hubo algunas especie de consultas con algunas organizaciones a las que las convocaron, sobre todo a partir de reuniones por Zoom. Entiendo que además fueron un poco más amplias en el sentido de que efectivamente convocaron a organizaciones diversas y también tanto cuando anunciaron que se iba a hacer esta cartilla como ahora en su presentación estuvieron ahí mujeres de organizaciones presentes. Entonces, de entrada, primero decir que eso cambia a diferencia de otros, del gobierno anterior, de López Obrador, o sea, hubiera sido impensable ver a mujeres de organizaciones ahí paradas, ¿no? Y eso creo que hay que reconocerlo, ¿no? Podemos tener o no coincidencias con las compañeras que estaban ahí, eso es otra cosa, pero de entrada había ahí mujeres de organizaciones de la sociedad civil junto a la secretaria de Mujeres y la presidenta, y eso me parece que por lo menos con respecto a de lo que venimos es un mejor síntoma, ¿no? Y ya con respecto al resultado de estas consultas en la cartilla, pues nos encontramos a una cartilla donde vienen 15 derechos. Muy rápido los leo para quienes no lo hayan visto todavía. Los 15 derechos a los que hablan son a ser libre y feliz, a vivir en familia, en paz y con bienestar, a la educación, a la salud, a la vivienda, derechos comunitarios, a una identidad y tener autonomía, a la cultura, a la libre expresión y al libre tránsito, acceso y derecho a la justicia, derecho a la participación política, a los derechos digitales, a los derechos de las niñas y las adolescentes, a un trabajo digno y a un salario igualitario y a una vida libre de violencias. Y vistos así en abstracto, pues creo que ninguna diríamos que nos oponemos a ninguno de estos derechos, son los derechos básicos fundamentales que cualquier persona debería tener, incluso justo en estas críticas de las que hablaba Angélica, ¿no? Pues decía, pues son los mismos derechos que los hombres tienen, sí, pero ¿por qué se tienen que hacer específicos para las mujeres? Pues porque aunque no parezca, sí se tienen que hacer específicos para las mujeres porque no es verdad que las mujeres estén teniendo acceso a estos derechos. Entonces, te digo, nuevamente pensando solo en abstracto, me parece una buena idea que las mujeres conozcan sus derechos, que sepan que las mujeres tenemos derechos, ¿no? Pero, y ahí viene ya, cuando ya nos salimos de la parte abstracta del asunto, al realmente la posibilidad real de lo que implica el conocer tus derechos, porque me parece que sí es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, además quedó la obligación por parte del Estado mexicano cuando se hizo la reforma en el 2011 en materia de derechos humanos, quedó la obligación de promover los derechos humanos, cosa en la que ha venido fallando el Estado mexicano. Pero no solamente debe de promoverlos, ¿no? Tiene que garantizarlos y para garantizarlos me parece que hay muchas cosas que no está haciendo. Y si nosotros revisamos cada uno de estos derechos, me parece que lo que no hay detrás es ¿qué es lo que va a hacer el gobierno, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es quien da a conocer esta cartilla, para garantizar que las mujeres realmente tengan el acceso a estos derechos, ¿no? Porque creo que el mero conocimiento de nuestros derechos no es suficiente. Y me parece que en ese sentido es donde se queda corta la propuesta, porque pues es una enumeración de los derechos que tenemos las mujeres, pero no hay por ningún lado la claridad de cómo, dónde vas a hacerlos exigibles, dónde yo voy a decir, oigan, me tienes que garantizar mi derecho a una identidad, dónde, cómo, cuándo, quién, a las vidas libres de violencia, todavía no hay mucha claridad de qué habla, ahora estar haciendo la Secretaría de las Mujeres, en fin. Y finalmente me parece, cuando tú preguntabas ahorita, ¿para qué la Cartilla de Derechos Humanos de las mujeres, de los derechos de las mujeres? Pues me parece que las intenciones del gobierno, ¿no? Quedan muy claras y no es necesariamente la de promover los derechos de las mujeres, sino hay una intención detrás de pues construir estas clientelas
y sobre las cuales ha funcionado el gobierno de la 4T, ¿no? O sea, contar con poblaciones a las cuales se les hagan llegar programas, etcétera. Y de entrada, pues la echada, el que se echa a andar este programa del conocimiento de las cartillas de las mujeres, pues va a movilizar a muchas mujeres a ir a tocar casa por casa y eso, pues en busca de construir estos padrones de posibles beneficiarias que estén cercanas al gobierno y que tengan otro tipo de usos que no necesariamente tengan de por medio la garantía de sus derechos, ¿no? Porque si vamos a ser un padrón de beneficiarios para que efectivamente bajen programas sociales que van a buscar garantizar la igualdad y construir la posibilidad real de que las mujeres ejerzan sus derechos, sería maravilloso, pero no, estamos viendo que la intención de llegar a las mujeres es con el ánimo de construir estas mujeres que sean, que dependan de alguna manera de estos programas sociales y agradezcan al gobierno el que lleguen estos programas, es decir, construir estas clientelas. Pues sí, qué fuerte que las mujeres nos convirtamos en eso, en parte de la población clientelar de un partido, de un movimiento. Alma Margarita, eh, bueno, pues a mí me parece que nunca sobra decir nuestros derechos. Vindicar nuestros derechos para las mujeres me parece que nunca sobra. Pero ¿dónde vamos poniendo estas letras que parecen letra muerta y que parecen casi ese decálogo que nos decía Andrés Manuel López Obrador cuando venía el 8M y no entendía de qué le hablaban con pactos patriarcales y él decía, va mi decálogo, ¿no? Y lo mismo que hizo Claudia Sheinbaum en el evento de la mañana del 8M, donde nos da incluso 10 acciones en beneficio de las mujeres, ¿no? Vamos a establecer las efemérides, en fin. ¿Dónde dejamos todo esto? ¿Para qué nos sirve esta cartilla de las mujeres? Danos tu perspectiva, Alma Margarita. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad es una cartilla bastante sencilla. También creo que es importante hacer un esfuerzo, aunque el contenido eh, parecería que tienen un comité redactor, ¿no? Y ahí hay compañeras, algunas las conocemos, que son compañeras bastante capaces, que han hecho trabajos destacados a nivel del avance de los derechos de las mujeres en materia de violencia. Yo me hubiese imaginado una cartilla mucho más contundente, donde se previniera de los peligros, o sea, además de decirles, estos son tus derechos y ante estas situaciones puedes, ¿no? En cada uno de ellos. O sea, estamos viviendo en este momento, en el 2025, situaciones muy graves, las niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores, y ahí no hay una orientación suficiente para decir qué puedo hacer si me sucede a mí aquí y ahora esto. Entonces, si iban a abarcar tan pocos derechos, que es importante, no digo que no, pero que hubiese habido la posibilidad de garantizar de que estuvieran mucho más informadas y si a una niña, a un niño empieza a leer cuáles son sus derechos, también prevenirle todo lo que acaba de mencionar antes Angélica, ¿no? Las terribles cifras de temas que siguen siendo casi tabú. No se habla de la trata, de la explotación sexual de niñas y niños que tienen índices altísimos en nuestro país. Somos origen, tránsito y destino. México es origen, tránsito y destino. No todos los países son origen, no todos son tránsito ni todos son destinos. México lo es, no ahorita, desde hace muchos años. Y sin embargo, yo no veo reflejada esta preocupación. ¿Qué vamos a hacer yo como mamá o yo como niña o niño, adolescente, a las cosas que me voy a estar enfrentando cotidianamente? Entonces, pienso que, aunque es un esfuerzo importante, sí quedó muy corto. Y la otra parte, esta doble intención, la de que pueda ser utilizada para una cuestión de corporativismo electoral, sin duda, yo también lo creo. O sea, se ha visto en muchas distintas acciones de que van a las comunidades, a las colonias, a preguntar X cosa para saber si va a quedar o no la persona inscrita en esto. También hemos visto pues que esas situaciones
se utiliza. Y eso, pues, es un riesgo de que nuevamente vemos que hay también un doble juego, ¿no? Un doble juego muy peligroso. Así es. Angélica de la Peña, como decía, nunca sobran vindicar nuestros derechos, pero ¿qué riesgo tiene de ser letra muerta esta cartilla de las mujeres? Mire, voy a ser muy clara. Es una cuestión del concepto de gobierno que tiene quien gobierna. Me parece que esa es la clave. Este gobierno tiene sus raíces en el populismo. Nosotras nos esforzamos porque somos feministas, porque toda la vida hemos trabajado por los derechos de las mujeres y vamos a morir trabajando por estos derechos. Sin embargo, el principal obstaculizador que se tiene en todo el mundo y en cada país es el tipo de gobernantes que son los que determinan si van a ver estructuralmente la problemática para resolverla o van a paliar para seguir estando arengando el poder en función de su proyecto político. En México, México forma parte de los sistemas populistas que lo único que buscan es estar en el poder, devengar el poder y no resolver los problemas de la gente. Y les voy a poner solamente un hecho que fundamenta lo que estoy diciendo. Aquí se ha dicho, Morena, y antes también los regímenes del PRI y también del PAN, y en muchos estados lo vemos de distintos y no partidista, lo fundamental de su gobierno, y para seguir estando en el gobierno de todos estos partidos, es tener un padrón electoral. Por desgracia en México hay una gran desigualdad social y la gente más pobre no está educada para exigir sus derechos, no está empoderada para verse como sujeto plenos de derechos, sino como el que me vas a dar para resolver de manera inmediata un problema económico que tienen. Y el que les den 3,000 pesos cada mes, el que les den 1,500 pesos cada mes, el que les den, etcétera, 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 a un número importante de personas que además llevan la simpatía de los familiares porque le están dando a su abuelita, porque le están dando a su sobrino que no estudia y trabaja, etcétera, 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 pues ese es el sentido de los populismos, tener un padrón electoral que les permita seguir estando en el poder. El poder por sí mismo, no el poder para cambiar de fondo las estructuras sociales para que esos países avancen y se resuelva el problema de la desigualdad social. Ha habido proyectos interesantes. Bueno, yo esto lo he hablado con varios de los que han sido precursores del diseño de las políticas públicas en otros gobiernos y tienen una intención de buscar sacar adelante a la gente, no sé, al principio oportunidades, obligar, sí tienes la beca para la niña, pero tu mamá tienes que ir cada 3 meses al centro de salud para revisarte cómo estás de Papá Nicolau, de cáncer de mama, planificación familiar, etcétera, etcétera. O sea, tratar de juntar una cosa con otra para empezar a cambiar las estadísticas de los graves problemas que también enfrenta el gobierno, porque el gobierno, por el otro lado, tiene un grave problema estadístico derivado justamente de la pobreza. Entonces, ¿cómo resuelves eso? ¿Cómo resuelves que no sigan muriéndose madres al dar a luz porque resulta que son las más pobres de las pobres? ¿Cómo resuelves que no sean las adolescentes las que se embaracen cada vez más porque son las chavas más desinformadas y más pobres de nuestra sociedad? ¿Cómo logras, etcétera? Y así sí puedo seguir la lista, ¿sí? Entonces, el problema es una concepción, el problema de fondo es la concepción de gobierno. Si la presidenta hoy no asume como científica que es un análisis, porque tiene las herramientas. A López Obrador no le podías pedir eso porque es pedirle peras al olmo, es un ignorante. Pero Claudia Sheinbaum no. Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria académica que todo mundo le reconoce.
con esa parte nos quedamos, Angélica. Me parece que hay condiciones distintas para solicitar en esta nueva administración una nueva forma de ejercer nuestros derechos. Me parece muy interesante. Hemos llegado al final de esta charla. Yo quiero agradecerles. Bueno, pues tuvimos una charla interesantísima con las protagonistas del debate contemporáneo. Muchas gracias por platicar conmigo. No me quiero ir sin recordarles que el próximo 15 de marzo va a haber una manifestación importante en contra del borrado de las mujeres en el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, pues estaremos documentándolo también desde CIMAC Noticias para que nos lean, para que sigamos en esta cobertura. Y bueno, pues yo no me quiero ir sin agradecerle a, bueno, pues a mis compañeras en la producción, aquí a Lucero Zamora, a Saraíni Canora en la asistencia de la producción y a Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos y el guión y la selección musical. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta, y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana, aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Muchas gracias a ustedes y nos encontramos la próxima semana. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.